cada vez que Él lo envía. Libro de Ezequiel, capítulo 8. Gloria al Señor. Ezequiel, capítulo 8. Gloria al Señor. Y del capítulo 8 de Ezequiel vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce bruñido. Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación del celo, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celo. Y aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Hasta ahí nomás. Oramos. Mi amado Señor, alabamos y exaltamos tu nombre y te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Gracias por tu espíritu que siempre habla a nuestro corazón. Tú sabes cómo hablarnos, Señor, y nos das oído para oír tu voz. Iluminas los ojos de nuestro entendimiento y nos hace entender cosas que los hombres no pueden entender, pues has preparado estas cosas para los que son tuyos, para tus hijos, para aquello que llamaste con un fin y un propósito. Mi amado Señor, rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu envuelva nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, descienda del cielo tu bendición poderosa sobre cada uno de tu pueblo, Señor, y se abran nuestros sentidos. Comprendamos tu perfecta voluntad y tu gracia abundante, Señor, nos sea dada. Sea reprendida toda opresión del mal, toda obra del maligno en el nombre de Jesús, sea deshecha en el nombre de Jesús y se abran las ventanas de los cielos y gracia abundante sea sobre todo tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria, gloria a Dios. Este es el libro de Ezequiel, que tiene que ver con el propósito de Dios para con su pueblo, que es de lo que nosotros venimos hablando. ¿Por qué a nosotros el Señor nos resucitó? ¿Por qué nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en delitos y en pecado? Entonces vimos como decía, se andarán dos juntos si no estuvieran en concierto. Entonces nos resucitó, nos dio una vida espiritual para que ahora sí, teniendo vida espiritual,
podamos nosotros estar en concierto con Dios y caminar con Dios. Caminar con Dios. Comenzamos nuestra travesía de la mano de Dios en este mundo desde el punto que creímos, le recibimos, entonces comenzamos nosotros a caminar con el Señor, a caminar con Dios. Por eso vimos la bendición de los que caminaron con Dios. Vimos cómo es que Dios los iluminó, como dice Judas, profetizó, dice, como profetizó Enoc, séptimo desde Adán, es decir, revelaciones que Dios le dio por caminar con el Señor. Nosotros sabemos que Israel era el pueblo escogido de Dios porque Dios quería andar en medio de ellos, caminar con ellos, moverse con ellos, estar en medio de ellos. Sin embargo, Israel muchas veces desafió a Dios. Muchas veces no solo desafió a Dios, sino que desobedeció a Dios. Y aquel que quería caminar con ellos, llegó un punto donde él dijo, yo no iré con ustedes porque son un pueblo de dura cerviz que resisten, que un pueblo que se opone. Y Moisés tuvo que intervenir y decirle, Señor, no sea así, perdona a tu pueblo, pero si tú no vas a ir con nosotros, entonces no nos saque de aquí. No queremos ir sin ti, no queremos ir sin tu presencia. ¿Qué es lo que entendía Moisés? Que le dijo al Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saque de aquí, no nos saque. ¿Qué es lo que entendía? El valor de caminar con Dios, el valor de que Dios lo vaya llevando. Israel en el desierto no iba caminando para cualquier lado, no había brújula, nadie podía decir, para allá es, sino que tenía alguien que le daba la dirección. Dios le daba la dirección a dónde tenían que ir. Por eso en el día una nube iba delante de ellos y los iba llevando, los iba guiando. De noche una columna de fuego, de día una nube. Entonces lo iba llevando. Es decir, que el que va caminando con Dios tiene dirección. No se pierde, no se puede perder, no va a cualquier lado, sino que le da Dios una dirección y va a un puerto seguro. Por eso todo lo que suben en el barco de la salvación, el puerto de llegada es seguro. Si se mantienen en Cristo sin lanzarse al agua, separándose de Él, seguro que no van a fallar en la llegada. ¿Por qué? Porque este barco de la salvación no se hunde, nunca hace agua. No hay agua, no hace agua, no se hunde, va a un puerto seguro. Por eso la única manera que alguien se pierda que va en este barco es que lo abandone, se tira al agua, lo abandone, entonces nunca va a poder llegar porque perdió la dirección. Dios lo iba llevando. A Israel, Dios lo iba llevando. Por eso ellos no iban a cualquier lado en el desierto. Cualquiera se pierde en el desierto. Pero Israel, ellos iban seguros. ¿Por qué? Porque Dios los llevaba. El pueblo de Dios va seguro. ¿Por qué? Porque Dios los llevaba. Los que caminan con Dios van seguros. ¿Por qué? Porque Dios los va llevando. Entonces ellos no tienen temor, no hay temor. Por eso nosotros leemos el Salmo que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno. Y luego dice, ¿por qué? Porque tú estás conmigo. No tengo temor, me estás llevando, tengo que pasar por esta situación, la voy a pasar, voy a sostenerme de tu mano, voy a soportar los embates, el viento, la lluvia, el río fuerte, voy a soportar y cuando pase el vendaval, yo sé que me vas a seguir llevando como me llevas, porque no me va a derribar. Fuera del Señor, las casas son destruidas. Viene el viento, soplan la lluvia
y la casa cae, porque su fundamento no está en Dios, por lo tanto Dios no lo está llevando. Pero en Cristo Jesús, los que reciben a Cristo, los que suben al barco de esta salvación, ellos van a puerto seguro y nada ni nadie lo puede echar fuera del barco a no ser que ellos salgan para afuera. Entonces es una decisión, mala decisión, desacertada decisión, separarse y apartarse del Señor. Nosotros miramos en este pasaje cómo es que dice que el profeta dice que estaba él sentado en su casa y estaba con los ancianos delante de él y de repente dice, vino una visión y vino, dice, la mano del Señor sobre de mí, manifiesta la visión que tuvo, fuego desde la cintura para abajo, de arriba como si fuera un bronce bruñido, bien refulgente. Dice, me tomó de las guedejas, es del cabello, me tomó de las guedejas, dice, y me llevó en visión. Me llevó en visión. Es decir, lo sacó fuera del cuerpo en espíritu y se lo llevó. Los ancianos estaban ahí, yo me imagino a los ancianos alrededor desesperados, diciendo, ¿qué le pasó? No respira, póngale en agua, hagan algo. Y todo lo que podían hacer con el cuerpo no daba resultado, porque Dios sacó el espíritu y se lo llevó. Cuando el espíritu del hombre sale del hombre, pierde, ya no tiene vida ese cuerpo. Por eso nosotros hablamos de aquellos que han recibido crionización, que es que lo han congelado esperando que pasen los años y descubran la forma de sanar la enfermedad que ellos tenían. Cuando ellos murieron y fueron crionizados, el cuerpo puede mantenerse, pero cuando salió el espíritu ya no vuelve. Cuando llega el momento de partir, podrá estar su cuerpo ahí, pero el espíritu voló a Dios. Se han abierto muchas veces tumbas y se han encontrado que después de muchos años, los que habían fallecido estaban intactos todavía. Estaban intactos, estaban ahí, pero no tenían vida. Era simplemente el cuerpo. Entonces la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino el Señor, lo tomó de la cabeza, dice, y lo sacó en visión. Lo tomó de la guedeja de la cabeza y el Espíritu lo alzó entre el cielo y la tierra y lo llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad escogida por Dios, la ciudad de Jerusalén. Y cuando llegó a la ciudad de Jerusalén, dice, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, dice, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo. Entonces nosotros miramos, Israel, en el Sinaí le dio mandamiento. Israel, Dios lo hizo entrar en la tierra prometida. En la tierra prometida le dio el lugar de Jerusalén, donde habitaban los jebuseos, le dio ese lugar, allí ellos hicieron templo, allí crearon David la ciudad de Jerusalén, es decir, el lugar escogido por Dios. Ahora, acá dice así, me llevó a la entrada de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo. En el monte de Sinaí, una de las cosas que Dios le dijo a Israel es, no te harás imagen, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, no tendrás imagen delante de mí. Ahora, nosotros hablamos de Jerusalén. Esta es una visión donde el Espíritu les llevó y la Biblia dice, apenas entraron, dice, por la puerta de adentro en Jerusalén, ¿qué es lo que encontraron? Dice, la habitación de la imagen del celo. ¿Qué es lo que tenía esta imagen? Una habitación. Así que hicieron una habitación en el lugar escogido por Dios.
Y una habitación, no cualquiera, una habitación para la imagen del celo, es decir, aquello que le producía celo a Dios, cosa que Dios le mandaba que no se tenía que hacer. No debían hacer esa cosa. ¿Por qué? Porque Israel era el pueblo escogido de Dios. Y como pueblo escogido de Dios tenía regla, tenía leyes, tenía forma de vivir que Dios le había mostrado a fin de que Dios se mueva en medio de ellos, actúe en medio de ellos, opere en medio de ellos, porque era el lugar que Dios había escogido para habitar, para estar con el pueblo de Dios. Y nosotros miramos, es una visión, y lo lleva y le dice, mira lo que está en la puerta, a la entrada de la puerta de adentro, dice que mira hacia el norte, la puerta de adentro que mira hacia el norte. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén tenía un muro alrededor, y los muros tenían puertas, y tenía 8 puertas Jerusalén alrededor, 8 puertas de entrada. Y la Biblia dice, a la entrada de la puerta que mira hacia el norte. Entonces, cuando nosotros escudriñamos y miramos, vemos que esa puerta que mira hacia el norte tiene un nombre. Las puertas tenían nombre. Cada puerta tenía un nombre. Y esa era la puerta de entrada de la ciudad que se llamaba la puerta de Damasco. Esa era la ciudad, la puerta que se llamaba de esa manera, que se encontraba en el muro norte. Por eso acá dice así, a la entrada de la puerta de adentro que mira al norte, donde estaba la habitación. Así que le hicieron una habitación a lo que Dios dijo, no te harás imagen. ¿Y qué le hicieron a la imagen? Una habitación. ¿Y qué harían en esa habitación? Una habitación de adoración. Una habitación de rendirle culto, una habitación en el lugar escogido por Dios. Dios escogió a Jerusalén. Dios le dio leyes, le dio manera de vivir a los ciudadanos de Jerusalén para que Dios se mueva en ellos. Y la Biblia dice, hicieron una habitación, un lugar en algo donde no tenían que haberlo hecho, no debían hacerlo. Donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celo. Dice, y aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Así que en la puerta del norte estaba la habitación. ¿Y dónde estaba la señora Celo? La señora Celo estaba a la puerta del templo. El templo era lo más sagrado que había en Jerusalén. Así que le hicieron una habitación en una de las entradas, en la puerta del norte. ¿Y dónde estaba la señora, la imagen que tendría que estar en ese templo? En la entrada de la puerta del altar. ¿Del altar a dónde? El altar donde se presentaba sacrificio a Dios. Es decir, en lo más profundo, en lo más profundo, en lo más íntimo que tenía el israelita para tener comunión con Dios, ahí, en ese lugar, ahí estaba la imagen plantada, la imagen de celo. Por eso es que el Señor dijo, ¿no ves? Mira lo que hacen. No solo le hicieron una habitación en la puerta, donde ahí ella, es el lugar de ella, sino que la pusieron en la puerta, en la entrada, es decir, delante de mis ojos. Como que si ellos dijeran, no importa, no pasa nada, la ponemos ahí, ¿qué importa? ¿Qué le va a hacer que tengamos una imagen en este lugar? No le hace nada. Se olvidaron de lo que Dios dijo. No te harás imagen. No tenía valor la palabra de Dios para ellos. Al no tener valor la palabra de Dios, entonces para ellos le daba lo mismo. Hacer una imagen o no hacer una imagen, poner una imagen o sacarla, es lo mismo. Es como alguien que diga, vamos al culto. No, hoy no vamos, vamos mañana. Total, es lo mismo. No es lo mismo mañana que hoy, porque el día de hoy no va a volver nunca más. Se va y vendrá otro día, pero el día de hoy se perdió para los que no han venido a hacer un culto a Dios. No es lo mismo mañana que hoy.
Hoy es el día del culto a nuestro Dios, de adoración a nuestro Dios, el culto de reunirnos. No es lo mismo decir, vamos mañana que vamos hoy. Mañana será otro día. El hoy, el presente, una vez que pase, no vuelve más. Y este día está escrito en los libros de Dios. Y lo que hicimos, lo que hemos creído en este día, está escrito en el libro de Él. Como dice, y fue escrito, dice, en el libro de los que temían al Señor. Es decir, de los que querían acercarse a Dios, de los que querían servir a Dios. Fue escrito en los libros. Y de los otros fue escrito en el libro de ellos que no quisieron hacerlo. Qué triste, qué triste, qué triste. Hacer una habitación a la entrada. ¿Y en dónde? En el lugar que Dios escogió, Jerusalén. ¡Qué mala decisión! Decidir en contra de lo que dice Dios. Pero Dios dijo que no hagan imagen, no importa, no le hace nada. Si le hacemos una habitación en la puerta y ahí le hacemos la habitación y que la imagen del cielo esté ahí. La habitación, pero ¿dónde la plantaron a la imagen? En la puerta de la entrada del altar. ¿Y qué produce esto? Dice así, ¿no ve lo que esto hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario. ¿Sabe lo que es que se aleje Dios? Alejarse de Dios es perder su dirección. Si Dios se aleja, pierde la dirección que lleva. ¿A dónde va a ir sin Dios? No, pero Dios está conmigo. Pero si usted no oye a Dios, ni escucha lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, no permite que Dios la lleve y lo lleve mediante la palabra del Señor, ¿a dónde va sin dirección? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Es como aquellos que se quedan en las casas y dicen, no importa, total, yo creo, y se quedan en las casas. ¿Qué dirección tienen aquellos que se separan del Señor? No se dan cuenta que la iglesia es el cuerpo de Cristo y al separarse de la iglesia se apartan del cuerpo de Cristo que tiene una cabeza y que tiene una dirección. El cuerpo, los miembros tiene cabeza y la cabeza tiene cabeza que es Dios. Es Dios. Por eso, ¿por qué Dios mandó que en Jerusalén se haga la ciudad y se haga el templo? Porque Dios quería habitar en medio de ellos. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué hicieron ellos para que la presencia de Dios se aparte? Justamente lo que Dios les decía que no debían hacer. ¿Por qué fue destruido el templo? Porque Dios no estaba más en el templo, sino es imposible destruir la morada de Dios. La única forma que el templo fue destruido, el templo de Salomón, es porque Dios se apartó. Y cuando se hizo el segundo templo, en el segundo templo ocurrió exactamente lo mismo. Dios mandó que se reedifique mediante Nehemías el segundo templo. Se reedificó el segundo templo. ¿Y cómo es que después fue destruido de nuevo el segundo templo? Porque Dios se apartó de nuevo, se fue. Es decir, hicieron cosas que hicieron que el Espíritu de Dios se aparte. ¿Sabe lo que es eso? Que el Espíritu de Dios se aparte, que pierda la comunión con Dios, que pierda la dirección con Dios, como le ocurrió a este hombre que entregó a Jesús, a Judas. Tenía la dirección de Dios, estaba caminando con Jesús, se movía con el Señor. Fue enviado con los 12 de dos en dos. Vio lo que producía la palabra de Dios, lo que producía la enseñanza de la palabra de Dios. Sin embargo, se concertó con los fariseos, los saduceos, los sacerdotes de ese tiempo para entregarlo. Por 30 monedas de piezas de plata lo entregó. Pero cuando escuchó que fue condenado, se volvió arrepentido, desesperado. ¿Qué es lo que había perdido? La dirección de Dios. Y
a dónde fue? Los que le dieron la plata no quisieron recibirle la plata, por eso la tiró en el templo y se fue. ¿Y qué hizo un hombre sin dirección? Fue y se ahorcó, se colgó. Perdió la dirección, no tenía dirección. ¿Qué pasó con el primer templo? Perdieron la dirección, fue destruido. ¿Qué pasó con el segundo templo? Perdieron la dirección. Nunca podía entrar un hombre a caballo dentro del templo. Sin embargo, entró un hombre, Tito, a caballo dentro del templo y el templo luego fue destruido. ¿Y por qué no cayó muerto? Porque Dios no estaba más en ese lugar. Por eso dice, ¿no ves las abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme? Me están alejando con lo que hacen, me están alejando de mi santuario, me están alejando. Y el Espíritu de Dios salió. Por eso es la destrucción del templo. Ahora nos miramos nosotros. ¿No dice la Biblia, vosotros sois templos del Espíritu Santo? Nosotros somos templos. ¿Para qué Dios nos hizo a nosotros templo? Para habitar dentro de nosotros. Nosotros somos la Jerusalén de Dios, y cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y para qué nos formó templo? ¿Y para qué a nosotros nos hizo sacerdote de este templo? Justamente para que ofrezcamos desde este templo sacrificio de labio a Dios. Para que desde este templo exaltemos el nombre de Dios, para que en este templo se escuche la lectura de la palabra de Dios, para como templo del Espíritu Santo nos reunamos todos como un solo cuerpo que somos y como un templo exaltemos el nombre del Señor. Para eso nos llamó. Para eso nos lavó, para eso nos limpió, para eso nos santificó, para que seamos templo de Él. Ahora miramos, hacerle una habitación a la imagen del celo y ponerlo donde no debía estar, eso ocurrió cuando Nehemías comenzó a edificar el segundo templo. La Biblia dice que cuando comenzaron a edificar el segundo templo, no lo edificaron con facilidad porque había grande oposición. ¿Usted cree que no hay oposición en el crecimiento de esta iglesia y de este lugar? Usted observe, cada vez que vamos creciendo, siempre explota algo, siempre hay algo, siempre el diablo hace algo porque no quiere el crecimiento, porque sabe que los que van creciendo son armas letales para el reino de Él, porque entran al reino de Él, liberan a los cautivos, abren las puertas de los presos, vendan los corazones y traen a los hombres a la presencia de Dios. Entonces impide decir, hay una lucha espiritual, luchas espirituales, huestes espirituales que batallan en contra de la iglesia para producir cosas, de manera que se produzca división, un hermano contra el otro contra otro hermano, el diácono contra la diaconisa contra el maestro, contra el apóstol, en contra del evangelista, el evangelista, es decir, producir cosas. Por eso la necesidad de mantenernos en oración y mantenernos juntos. Dios nos viene hablando de mantenernos juntos, unidos por esa causa. Si estamos todos juntos, unidos, en un mismo parecer y en un mismo sentir, vendrán las situaciones, pero no podrás llevar a ninguno. Van a permanecer todos en su lugar. Dios bendiga a las hermanas que los jueves entran en oración a pedir y a rogar al Señor por la iglesia, a los hermanos y a las hermanas que en forma particular oran a la presencia del Señor para que Dios bendiga a la congregación. El Señor los bendiga. Usted no sabe de cuánta bendición es eso. Los hermanos y las hermanas que oran para que vuelvan los apartados, aquellos que el diablo con engaño y con obra satánica los separó, los sacó, los mandó afuera, que el Espíritu de Dios opere y vuelva. Y no solo eso, que el Espíritu añada a la iglesia lo que han de ser salvos. Por eso se necesita la unidad y la obediencia a Dios. Mire lo que hicieron. Una habitación para la imagen del celo
en Jerusalén. Así que le hicieron una habitación a la imagen del celo. Y luego esa imagen estaba parada delante del altar, el altar del sacrificio, la puerta del altar, delante de la puerta del altar del sacrificio. Dios a nosotros nos hizo templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él habite dentro de nuestro corazón. Para que nosotros nos declaremos que somos de Él, le pertenecemos. Para que nosotros vayamos sirviendo al Señor y sea Cristo en nosotros la esperanza de gloria del arrebatamiento. Para que nosotros vayamos caminando, siendo llamados por el Señor para alabanza de la gloria de Dios, para mostrar en nosotros la vida de Cristo, que los hombres vean la gloria de Dios en nosotros, que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, mostrándole a los hombres que hay una nueva manera de vivir en Cristo Jesús. De manera que prediquemos sin palabra con el poder del Espíritu Santo en manifestación de las obras, Por eso nosotros miramos. Así que habían hecho una habitación para la imagen del celo. Cuando Nehemías comenzó a reedificar, a pesar de las oposiciones, un tal Tobía y otros más se resistían a que edifiquen el templo, cuando comenzó la obra. Y luego encontraron leyendo las escrituras que los amonitas y los moabitas no tenían que entrar jamás a la congregación del Señor. Entonces hicieron separación, sacaron a los que eran amonitas y moabitas porque Dios dijo que no estén. Si Dios dijo que no estén, por más amigo que sea, Dios dijo que no estén. En Nehemías, yo se lo leo, capítulo 13, verso 4. Dice así, luego que habían leído. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, era un amonita. Había emparentado con Tobías, quien no quería que se edifique Jerusalén, ni que se edifiquen los muros, y quien había hecho cosas en contra. Había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe el mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobía, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobía fuera de la cámara, y dije que limpiasen la cámara e hiciesen volver allí los utensilios de la casa de Dios y la ofrenda y el incienso. ¿Qué es lo que hizo Eliasib? Le hizo una habitación. En los atrios del Señor hizo que saquen las cosas que eran de Dios para hacerle una habitación a Tobías. Cuando Nehemías regresó, dijo, ¿qué hace Tobías viviendo en los atrios del Señor Jehová acá? No, porque es pariente del sacerdote Eliasib. ¿Y qué dice que hizo? Le sacó los muebles y lo echó fuera. Digo, esto es la casa del Señor. Fuera, limpió todo. No había lugar para Eliasib. En la vida del creyente no hay lugar para el pecado. No hay pecado que no pasa nada, está bien. No hay lugar, es la habitación de Dios. Santos seréis porque yo soy santo. Él es santo.
requiere de lo suyo que se santifiquen más todavía. Requiere santidad, es decir, consagración hacia Dios. Nos hizo a nosotros lo que hemos creído templo del Espíritu. Su Espíritu Santo mora en nuestros corazones. ¿Habitación para quién le haremos? Dentro del corazón, dentro del templo. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Echó fuera. ¿Y qué tendrían que hacer los creyentes si encuentran algo en su vida que no corresponde a lo que Dios dice? Tiene que echarlo fuera, lanzarlo fuera. Nosotros hemos leído, ¿no ve las abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario? Así que el Espíritu de Dios se puede apartar, sí que se aparta el Espíritu de Dios. Se aparta. Es templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios quiere habitar. Pero ¿qué pasa cuando se hacen habitación y se hacen cosas dentro del corazón donde Él habita? El Espíritu de Dios se va. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no contristéis, no hagan nada malo, nada desagradable, nada que vaya en contra de lo que Dios dice. No hagan nada de eso. No contristen al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu sale y se va. Y queda un vacío luego adentro. Tenemos templo, sí, ¿y de qué sirve? Templo sin el Espíritu. Nosotros tenemos un gran templo, ¿y de qué sirve un gran templo sin el Espíritu de Dios? Por eso es que Nehemías dijo, no, este Tobías, afuera, este hombre carnal, humano, operación de la carne, obra de la carne, afuera. Porque sabía que eso iba a hacer alejar a Dios. Si Dios se aleja, la persona pierde la dirección. Pierde la dirección del Señor. Por eso, Dios nos hizo templo de su Espíritu Santo. ¿Para qué nos hizo templo? Para que habite en medio de nosotros y con nosotros. Como dijo Jesús, es necesario que yo me vaya. Cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo, que está con vosotros, pero será luego en vosotros, dentro de ustedes. ¿Qué es lo que ocurrió en el libro de los Hechos, capítulo 2? Un viento recio y el Espíritu de Dios cayó y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es decir, fueron hechos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué espera Dios de su templo? Que surjan alabanza a Dios. Que surjan agradecimiento a Dios como sacerdote del templo, el cual somos nosotros, que ofrezcamos ofrenda de labios, que alabemos, cantemos. Por eso decimos, nos reunimos. ¿Para qué nos reunimos? Para hacer un culto a Dios, para eso nos reunimos para cantar, nos reunimos para adorar, nos reunimos para orar a Dios y nos reunimos para escuchar a Dios, como en esta noche nos hemos reunido para oír lo que el Espíritu Santo habla y dice a la iglesia. Que el templo sea para el Señor y el Señor para su templo, su vida al servicio del Señor. ¿Creen esto, hermano? Que la presencia de Dios nunca se aparte del corazón, sino que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Cierren sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y oramos. Dijo el Señor, ¿no ves las abominaciones que hacen para alejarme de mi santuario? Y no queremos nosotros que el Señor se aleje, sino que habite poderosamente dentro de nosotros y que su gracia gloriosa nos guíe siempre en todo. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos que tu celo, Señor, sea en nuestro corazón de tal manera que no permitamos otra cosa, sino que solo tú habites dentro de nuestro corazón. Nos ilumine, nos guíes, nos dirijas y como siempre tu palabra sea lámpara para nuestros pies y lumbreras a nuestros caminos. Padre, gracias por tu palabra, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.